Buenas tardes. Es un honor estar nuevamente en esta semana de estudios romanos, ya cincuentenaria, por lo que sea, casi cincuentenaria. Las fuentes de la época republicana regularmente dan a entender que la oposición política fundamental en Roma se da entre una minoría y el grueso del pueblo. Según los tiempos y los autores, podía tratarse por una parte de la plebe, en su sentido arcaico, del pueblo como tal, entendiendo la gran mayoría del mismo, o de quienes se identificaban con él, los populares. Por otra parte, podía tratarse de los patres, o simplemente de los ricos, o del senado, de la nobleza, o de los llamados optimates. Así ven su propia época Salustio y Cicerón, y ven el lejano pasado de la República el mismo Cicerón, Dionisio de Halicarnaso y Tito Livio. Independientemente de las preferencias o prejuicios de estos autores, para ellos se había tratado de una lucha política efectiva entre grupos sociales o políticos diferentes, no de un juego al interior de un mismo círculo social. Seguían ellos, por lo demás, los supuestos del pensamiento político griego, según los cuales en las ciudades y especialmente en las democracias se enfrentan normalmente pueblo y aristocracia, los muchos y los pocos. Polibio había anunciado que la admirable constitución mixta de Roma previsiblemente se transformaría en una oclocracia, el gobierno sin ley del oglos, el populacho, la chusma. Y de hecho, Polibio podía fijar el comienzo de la corrupción del pueblo bastante antes de su propia época. Por supuesto, para él se trataba de una transformación real, no de un mero cambio de nombres. Este punto de vista es invertido en general por la historiografía moderna, o es transformado más bien en su sentido. Las primeras generaciones de historiadores modernos recogían este punto de vista, el punto de vista de la confrontación o la oposición entre aristocracia y pueblo, recogían este punto de vista. En la época de los Gracos, el último tercio del siglo II a.C., con la que se suele hacer comenzar este periodo, Theodor Mommsen observaba una dicotomía constituida ya un siglo antes, siglo III por tanto. Por una parte, una nobleza hereditaria gobernante, la nobleza patricio-plebeya, basada en el Senado, a la que él va a llamar también Regierungspartei, partido de gobierno, u oligarquía. Por otro lado, los comunes, esto es la oposición, que se apoyaba en la Asamblea Popular, y a la que llamará igualmente Partido Democrático. Solo que en la época de los Gracos, en la que los partidos enfrentados reciben los nombres de optimates y populares, la oligarquía había degenerado, decía Mommsen, y la democracia no estaba aún desarrollada. Mommsen apuntaba especialmente a que los comicios habían dejado de ser representativos del cuerpo ciudadano y que el populacho urbano dominaba en las contiones, es decir, en las asambleas informales. Como fuera, Tiberio Graco pudo emprender un movimiento de reforma y Cayo Graco acometer nada menos que la revolución. Ese es el título del libro cuarto de Mommsen, ¿cierto? La revolución. Su obra, la obra de Cayo Graco, fue la deposición de la aristocracia gobernante y el establecimiento de una nueva constitución. Mommsen quería decir que se había privado al Senado de la iniciativa política. La contrarrevolución de Sila no resultó duradera. Después de su muerte, el Senado era como una fortaleza asediada, aunque la oposición no estaba en mejor pie. El llamado Partido Popular era una masa de elementos dispares. A ambos partidos faltaban dirigentes. Fue finalmente la coalición entre el Partido Democrático y Pompeyo lo que desmanteló la constitución de Sila. Las leyes Gabinio y Maniglia, 67-66 a.C., pusieron punto final a la lucha entre el Senado y el Partido Popular. Con ellas, el Senado había dejado de gobernar, dice Mommsen. Así resume. A César corresponderá la realización de la democracia posible a través de la monarquía.
pero esto ya es otra historia. Mommsen pudo haber considerado que el pueblo romano, al menos la población urbana, estaba en la última época republicana tan corrompido como la aristocracia, y puede haber tenido dudas sobre las posibilidades de la democracia. Mas no cabe duda que piensa en una lucha política efectiva entre partidos, él usa el término partidos, con lo cual se introduce en la dialéctica parlamentaria moderna, pero él tiene claro que no son partidos como los modernos. Una lucha política efectiva, digo, entre partidos que representaban fuerzas sociales diferentes. Hasta ahí la gran interpretación de Mommsen. Correspondió a Matthias Gelzer, en su obra clásica de 1912, La nobleza de la República Romana, replantear la cuestión, insistiendo en el carácter aristocrático de la República, de modo que hacía irrelevante, si no ficticia, la oposición entre optimates y populares. Gelzer precisó algunas características de la sociedad romana republicana. La nobilitas estaba constituida por los descendientes de las más altas magistraturas. Solo podían competir en las elecciones los que poseyeran censo ecuestre, el más alto en la ordenación republicana. A través de las elecciones, pero sobre la base de un sistema de relaciones personales de todo tipo, fides, clientela y facciones, la nobleza dominaba la vida política romana. Resumía Gelzer, del carácter de esta nobleza se desprendía la naturaleza hereditaria del poder político. Las fuerzas de la vida política se concentraban en las familias aristocráticas y las luchas políticas eran libradas por los nobles a la cabeza de sus respectivos dependientes. No había partidos, ni programas políticos, ni diferencias sociales en juego en la reconstrucción del historiador suizo-alemán. La nueva orientación que representó Gelzer fue proseguida por Friedrich Münzer, cuya obra tiene un título que es ya significativo: Partidos nobles y familias nobles romanas, de 1920. Es la época de boga de la prosopografía, y en esta línea se inscribe la gran obra de Ronald Syme, que se citaba en la mañana, La Revolución Romana, de 1939. Syme partía por un acerto axiomático. En todas las épocas, decía, sin importar la forma del régimen, monarquía, república o democracia, una oligarquía se oculta tras la fachada. Esto es el tema dominante de la historia política, decía él, y se aplica especialmente a la República Romana. La oligarquía de gobierno es algo real y tangible. Cualquiera puede hacer el nombre o teoría de la Constitución, según Syme. Expresiones equivalentes a las que él usa son clase de gobernante, partido, orden. Res publica populi romani era en consecuencia solo un nombre. La Constitución romana era una pantalla y un fraude, en términos de Syme. La esencia de la política romana se encontraba, en cambio, en la confrontación entre nobles, no por programas ni por lealtades partidarias, sino por poder, riqueza y gloria, sobreentendiéndose individuales y familiares. Por tanto, Syme devalúa la significación de las denominaciones populares y optimates. Los nobles eran dinastas, sus hijas princesas, disponibles, por supuesto, para matrimonios políticos. La lucha podía ser abierta en las elecciones o en los tribunales, o enmascarada por la intriga. Las armas eran la familia, el dinero y las alianzas políticas. Así pues, resume Syme, en toda época de la República Romana, 20 o 30 individuos procedentes de una docena de familias ejercían el monopolio de los cargos y del poder. De tiempo en tiempo, el círculo de reclutamiento se ampliaba y la oligarquía se transformaba. Lo que no significa que esa oligarquía no requiriese de aliados y no solo de su propia clase. Syme va a mostrar la ampliación y transformación de la oligarquía republicana en el partido de Augusto, tema central en la Revolución Romana. La obra de Syme se inscribía en las teorías elitistas en boga en la época, se hablará de ellas. Syme precisó sus ideas más tarde. Una oligarquía no es simplemente la clase social alta, sino el orden gobernante.
En Roma, decía, la expresión populares denota un hombre, una medida, una política a menudo oportunista, pero los optimates eran el gobierno efectivo. Syme se constituyó en la ortodoxia en cuanto a este aspecto de la historia romana. Lily Ross Taylor seguía esta ortodoxia en su obra de 1949, Política de partidos en la época de César, cuando describía el gobierno de Roma como predominantemente aristocrático. La aristocracia, decía, dominaba el Senado y tenía suficiente influencia en los comicios para que casi siempre resultaran elegidos miembros de su clase. La base del apoyo popular para cada noble eran sus clientes y adherentes en Roma y en las comunidades de Italia y sus antiguos soldados. Un apoyo adicional era provisto por las redes de amicitia, amistad, que viene a significar un partido en el término de la historiadora norteamericana. En cuanto a populares y optimates, Ross Taylor insiste en el punto. La división era efectiva, pero no consistía en un alineamiento entre Senado contra pueblo, sino la oposición entre hombres de rango noble o senatorial. La diferencia entre ellos era sólo de método y, como declaraba Salustio, cada bando, pretendiendo defender el bien público, buscaba su propia potencia. Es cierto que ninguno de los jefes populares procedía del sector dominante de la nobleza, y después de los Gracos, la mayoría de ellos eran generales con un fuerte ejército con el que estaban ligados por lazos personales. Un ejército que más que equilibraba los clientes hereditarios de otros nobles. En la conclusión de la autora, las clases bajas de Roma pasaron finalmente de la dominación de una oligarquía a la dominación de un monarca. No es que la ortodoxia establecida en la historiografía de lengua inglesa fuese unánimemente seguida en la historiografía de otros idiomas. Ahí paso simplemente por encima de algunos grandes autores y grandes interpretaciones. Filippo Cassola, por ejemplo, en 1962, que seguía la fórmula de Gelser, pero la corregía sustancialmente. Sin embargo, en los años 1970, la ortodoxia se mantenía fuerte. Eric Green aplicaba aún el método prosopográfico y podía concluir: la política en Roma operaba tradicionalmente a través de combinaciones aristocráticas, aunque reconocía la plebe no podía ser dejada fuera del cálculo de esas combinaciones aristocráticas. En una obra innovadora, destinada a mostrar cómo las oligarquías, y entre ellas la romana, demostraban su generosidad en un cuadro cívico, una obra señera El pan y el circo, Paul Veyne no discutía que la República Romana fuera oligárquica. Anunciaba un cambio en el viento Claude Nicolet, quien dedicaba un libro al oficio de ciudadano en Roma republicana, una obra publicada en 1976. Esto es, el ciudadano, el hombre de la calle, ¿no? La masa cívica que tantos análisis tendían a olvidar, pero que hacía de contraparte necesaria a la clase política. Bien entendido, Nicolet partía del hecho de que la República era una oligarquía, y una oligarquía no solo de hecho, sino también de derecho. Pero quería comprender la vida cívica en lo que desbordaba estrictamente lo político, entendido como aquello que se debatía y resolvía al interior de la clase política. Lo vivido, las prácticas consuetudinarias, decía, los problemas de la cohesión sociopolítica, las redes y las comunicaciones del poder, pero visto desde la masa ciudadana. Nicolet, en todo caso, hacía reserva respecto del supuesto generalmente admitido, esa masa cívica aplastada o tenida en tutela al interior de la ciudad. Eso era algo que precisamente habría que verificar, decía Nicolet, abriendo el camino para futuras investigaciones. Las dudas aumentan en todo caso en una obra posterior de Nicolet, ¿no es cierto? Roma y la conquista del mundo mediterráneo, en la parte que se refiere a las estructuras de la Italia romana. Allí resulta que popularitas no era un nombre, sino un sentimiento real que no convenía olvidar. Él podía advertir un contenido programático coherente en las demandas de los populares. Si los comicios hubiesen sido solo una mascarada,
tesis tradicional, no se explicarían bien los episodios en que aparece la participación efectiva y consciente de los votantes, observa. Y en cualquier caso, concluía, hasta el final de la República, las decisiones del pueblo, cualquiera fuera la forma en que se obtenían, fueron determinantes cuando no soberanas, en sus palabras. Un paso más decidido en la discusión de la ortodoxia a los Syme se advierte en la obra de Peter Brandt. Polibio, que conoció a la aristocracia romana en sus días de gloria, decía Brandt, no hubiera estado de acuerdo en despachar a la República Romana simplemente como una oligarquía. Esto no significa que el autor suscriba la tesis poliviana de la constitución mixta. Más va a rechazar la visión de la política romana como puramente nobiliaria y va a admitir un papel no desdeñable para el pueblo. Primero, Brandt desmonta los supuestos de la visión nobiliaria. Se ha sobreestimado, decía, la importancia de la clientela como base del poder de los nobles. De hecho, observa, clientela, entre comillas, es una noción que aparece mucho más en la literatura moderna que en la antigua. Las obligaciones clientelares en la tardía República podían ser plurales para los mismos ciudadanos, flexibles y no siempre duraderas. Las líneas de dependencia podían estar quebradas. El patronazgo era un factor entre otros, ni siquiera el principal, para explicar la preponderancia de nombres nobles en los fastos consulares. Del mismo modo, amicitia, que no se debe asimilar sin más a clientela, no necesariamente connota colaboración en asuntos políticos, aunque puede involucrarla. Menos aún significa pertenencia a una facción. Las tan voceadas facciones, su existencia al interior de la nobleza no está acreditada en las fuentes, observaba Brandt. No se encuentran, pues, grandes grupos de actores políticos asociados para actuar consistentemente a lo largo de un cierto tiempo. No se encuentran partidos, para decirlo en términos modernos. Los individuos tomaban sus propias decisiones, guiados a veces por sus obligaciones personales, pero también por sus consideraciones de propia conveniencia o de bien público. Para ello podían formar combinaciones de corta duración. Ocasionalmente, cuando algún popularis desafiaba el control del Senado sobre ciertas materias, la mayoría de los senadores podía cerrar filas contra él. Por lo que toca al pueblo, en fin, Brandt recuerda que si la inmensa mayoría de los elegidos para los altos cargos eran nobles, los comicios centuriados, aunque timocráticos en su composición, podían no obstante ser díscolos y elegir a alguien que desafiara al Senado, y así también en la asignación de provincias. En los comicios tributos dominaba la plebe urbana, pero ella no estaba encuadrada solo en las tribus urbanas, sino que incluía a los migrantes a Roma y sus descendientes que habían conservado su afiliación en las tribus rústicas. Y así el último siglo de la República está lleno de leyes propuestas o aprobadas en conformidad a las demandas populares y en contra de los deseos del Senado. Los derechos populares eran parte de la tradición y se podía citar precedentes de la resistencia popular a la voluntad del Senado. Es verdad que constitucionalmente el pueblo solo podía responder a iniciativas de arriba, y aunque éstas no faltaban, no eran frecuentes. No había un partido organizado y permanente que habilitara al pueblo para expresar su voluntad. Pero ha sido Fergus Miller quien ha enfrentado más polémicamente los consensos establecidos en la materia que nos ocupa. Tempranamente, en 1989, Miller instó a mirar desde el comitium a la curia, y no al revés, esto es, entender la República Romana en una perspectiva desde el pueblo y no desde la élite. Llamando la atención sobre los numerosos plebiscitos y leyes de sentido popular en la época de la República Media, Miller preguntaba, en primera mitad del siglo II, Miller preguntaba por qué no podríamos considerar ese período como aquel en que fueron bien establecidos los derechos del pueblo y respondidas sus demandas, en lugar de verlo como la época de control del pueblo por la élite. Miller
insistía en la vaguedad de términos como clase gobernante, aristocracia o élite, y sostenía que no se podía dar por establecido que existiera una clase dirigente simplemente porque algunos individuos ejercían las magistraturas que a priori se han definido como constitutivas de esa clase. Es decir, según Miller, había aquí un círculo, una definición circular. Si el que se dedica a la política pertenece a la aristocracia y el que pertenece a la aristocracia se dedica a la política, un dictum de otro historiador, Christian Mayer, si era así, habría que convenir que el término aristócrata no significa más que el que ejerce un cargo. Entonces, el nacimiento no significa más que las altas expectativas de elección a ese cargo, pero solo expectativas. La verdad, decía Miller, es que no sabemos exactamente cuánto pesan efectivamente los distintos factores de distinción, familia, riqueza, etc. El autor apuntaba, por ejemplo, a que cuando de mucho más de 1000 tribunos de la plebe, en un siglo cualquiera de la última época de la República, de esos 1000 tribunos conocemos los nombres de solo una treintena, no hay antecedentes para sostener que constituyen una élite, excepto circularmente porque ejercieron el tribunado. Siguiendo a Brand y a Jacobson, nuestro autor descarta que la influencia determinante de la influencia o del soborno determinara la vida política. Las elecciones tenían un alto grado de impredecibilidad y solo podría decirse que perpetuaban la élite en el supuesto que todos los votantes relativamente más ricos votaran en forma unánime. Porque el gran argumento, ¿no? Un argumento que no es nada novedoso porque viene de Cicerón y de la fuente de Cicerón y de Tito Livio. Es decir, que dada la composición censitaria de los comicios centuriados, se comienza por las centurias de la primera clase, la relativamente más rica. Y cuando había unanimidad entre estas centurias, repetía Cicerón y repetía Tito Livio porque están repitiendo sus fuentes, cuando había unanimidad entre los más ricos, entonces se detenía la votación, cuando se obtenía la mayoría, se detenía la votación y no seguía la votación más abajo en las centurias de ciudadanos más pobres. Ese es el gran argumento, ¿no? Pero ese argumento supone que haya unanimidad entre las centurias de los más ricos en Roma, relativamente más ricos, ¿cierto? Es decir, los caballeros y las centurias de primera clase. Si esa unanimidad no se produce, y normalmente no se produciría, porque justamente ya sabemos y se ha dicho que las disputas políticas en Roma se daban al interior de la élite, si no había unanimidad, entonces tendría que proceder la votación en las centurias en orden descendente, hasta obtener una mayoría. Y lo distintivo de Roma es que a diferencia de otras multitudes, en la historia moderna esas multitudes urbanas han sido estudiadas, por ejemplo, por Hobsbawm, a diferencia de otras ciudades como Londres del siglo XVIII, XIX, ¿no es cierto? La multitud en Roma no se limitaba a manifestaciones de opinión, de protesta o de violencia. En tanto se constituían tribus, eran el cuerpo soberano en la res pública. Es cierto que los habitantes de la ciudad o de zonas cercanas se encontraban sobre representados, pero no puede sustentarse, como pretende tendenciosamente Cicerón, que se reunieran en los comicios por la paga. La tesis fuerte de Miller es que la República Romana constituía una democracia directa. La tesis ha suscitado comprensibles objeciones, no por el adjetivo directa, sino por el sustantivo democracia. Miller argumenta que mientras es claro que los comicios centuriados otorgaban ventajas sistemáticas a las clases poseedoras, no es exacto que la primera clase reuniera a los más ricos. El censo de esta clase estaba muy por debajo del de un caballero en el sistema augustano. Por otra parte, el soborno electoral, para que fuera eficaz, tenía que ser distribuido entre toda la población llamada a votar. Porque claro, si decidía la élite, ¿para qué voy a desperdiciar mi dinero sobornando a todos los ciudadanos? Como está atestiguado que se hace en algunos casos. Enseguida hay casos en que se habla de un resultado obtenido por una estrecha mayoría de centurias, lo que implica que la votación podía proceder efectivamente a través de todas las centurias. Pero el tipo de decisión colectiva más importante no era electoral, sino legislativo, a través de los comicios tributos.
El exclusivo derecho de estos comicios a aprobar la legislación es la principal razón porque, en términos puramente formales, dice Miller, la res pública romana puede ser caracterizada como una democracia. Es cierto que existía un desequilibrio entre las tribus, pero se acepta que esa población que había emigrado a Roma seguía inscrita en las tribus rústicas. La plebe urbana incluía representantes de todas las tribus. Y en defecto de un verdadero sistema representativo, representaba, esa plebe urbana que podía reunirse en los comicios, representaba al entero populus romanus, dice Miller. Por último, Miller nos recordaba que la política romana se hacía todo, y eso es el carácter directo, ¿no? Se hacía todo de cara al pueblo, bajo el conspectus populi, la mirada del pueblo. Los discursos, tratarse de los discursos en las contiones, de asambleas legislativas, de juicios, todo bajo esta mirada popular, en el foro. En los juicios, los oradores se dirigían no solo a los jueces, sino también al círculo de espectadores que los rodeaba. Incluso lo que se decía o votaba en la curia, en la sede del Senado, por los senadores, podía ser comunicado inmediatamente a la multitud que podría estar reunida en el foro esperando. Es claro que cuando había noticias de cuestiones políticas que afectaban sus intereses, la multitud se aglomeraba en el foro. Incluso el foro era relevante, incluso por la disputa por la dominación física del mismo. ¿Quién controlaba el acceso al foro? En suma, en un sentido limitado, por sus modos de persuasión a través de discursos contradictorios y por sus modos de legislación, por voto popular directo, el sistema de la República Romana era democrático. Carl G. Hülkeskamp emprendió una discusión frontal con la obra de Miller en su trabajo de 2004, Reconstruyendo la República Romana, se llama. En lugar de la aproximación constitucionalista, que considera que es todavía la de Miller, Hülkeskamp acude al concepto de cultura política. Sin adherir a la vieja ortodoxia discutida por Miller y otros, en cierto modo rehabilita Hülkeskamp algunas nociones tradicionales. Así en cuanto al papel del Senado como órgano central de gobierno, que resulta precisamente no de alguna inexistente constitución escrita, sino que resulta del mos maiorum. Del mismo modo, la potestad de los tribunos de la plebe, tan sorprendente, tan paradojal, ¿no?, estaba limitada en concreto por numerosas tradiciones sociales, convenciones y reglas que derivaban del mos maiorum. Por eso sería, decía Hülkeskamp, discutible una reconstrucción de la República que se centrara en las asambleas populares. Y es más, si del siglo II al I hubo un papel creciente de estas asambleas como cuerpos legislativos, hecho que no se discute, en ello el autor ve no solo una reducción de la flexibilidad, sino también el deterioro y la eventual desintegración del consenso en que en la Constitución orgánica romana se basaba. La tendencia a reemplazar las reglas sociales tradicionales por leyes escritas aparece como un medio de compensación de la declinación del consenso, un síntoma de torpor y crisis más que una efectiva democratización. Porque claro, el argumento de la tesis, entre comillas, democrática, es que la abundante legislación votada por el pueblo en los comicios tributos que encontramos en el último siglo de la República, especialmente en el último medio siglo, esta abundante legislación es prueba, por una parte, de una democratización política y, por otra parte, de una racionalización política. En cuanto a la ley escrita, supone un proceso de racionalización frente a lo que es meramente costumbre. No, dice Hülkeskamp, lo que pasa es que se ha debilitado el consenso tradicional. Y por eso es necesario reforzarlo, apuntalarlo con leyes escritas. Ese consenso firme y duradero es lo que explica que la República funcionase tan bien durante tanto tiempo, sin un cambio significativo en sus estructuras y carácter. El mismo consenso se explica a su vez por la orientación hacia el Estado que caracterizaba el ethos colectivo de los romanos, la identificación de la aristocracia con el Estado y la disposición, nótese, la disposición a obedecer de parte del pueblo. Aquí es donde es relevante la cultura política, porque mientras hay un lado técnico o racional de la política,
hay también aspectos expresivos, ceremoniales y cognitivos, formas simbólicas y rituales junto a las instituciones políticas y procedimientos formales de decision making. Ejemplos de estas formas simbólicas en Roma son la pompa triunfalis, el desfile del triunfo, las ceremonias religiosas corrientes, las reuniones del Senado y las asambleas populares, y ese texto urbano monumental que incluía templos y santuarios, el Foro Romano, el Capitolio y otros centros y monumentos cívicos. Todo esto, dentro de lo cual los romanos estaban inmersos, todo ello proclamaba la virtus de la clase política, la superioridad de su conducción en paz como en guerra, y legitimaba el orden jerárquico de mando y obediencia, de autoridad y reverencia, de superioridad y aceptación por parte de los gobernados. Pero la cuestión de aristocracia y democracia constituye una dicotomía anticuada, nos dice el autor. La aristocracia senatorial no era, por cierto, una aristocracia hereditaria clásica, en el sentido de un grupo cerrado y legalmente definido. Si pensamos, por ejemplo, en la nobleza europea, se trata, en cambio, de una aristocracia de oficio, que, insiste Hölkeskamp, es una aristocracia abierta, en cuanto la única condición para pertenecer a ella era haber ejercido ciertos cargos, nunca restringidos por ley a un grupo determinado. Más aún, si la composición efectiva de esa aristocracia senatorial estuvo en constante fluctuación, había, no obstante, una inherente tendencia hacia la exclusividad. Esto sería propio de todas las aristocracias, en verdad, ¿no?, por su propia definición como clase política, implícita, ¿no? En este sentido, el autor habla del capital social o simbólico de esta aristocracia, en términos de Bourdieu. Pero también había en ella una orientación ideológica de exclusiva devoción a la política y a la guerra al servicio de la res pública, una orientación hacia el Estado. En este sentido, era una meritocracia. Esto distingue la aristocracia romana de otras aristocracias que no han tenido esa orientación hacia el Estado. La misma intensa competencia por los honores exigió que los ganadores fueran seleccionados en una instancia neutra, fuera de la clase política misma. El populus romanus era el tercero necesario para dirimir la competencia entre los partidos. Para el caso romano, apunta Hölkeskamp, la competencia, como elemento central para mantener y reproducir esta meritocracia, estuvo integrada, la competencia, en un consenso acerca de sus precondiciones, reglas y fines, basada en un alto grado de aceptación y consentimiento colectivos. O sea, nada de democracia entonces, pero sí una aceptación y consentimiento colectivos. Para citar algunos autores nomás. Alexander Jacobson, en general coincidiendo con Miller, ha abordado el tema desde otra perspectiva, la de las elecciones. Si la oligarquía romana hubiera dominado completamente el proceso electoral, como se ha dicho, la legislación popular independiente, bien conocida en la República tardía, no hubiera sido posible. Lo mismo vale para los juicios de ex magistrados conducidos por tribunos de la plebe. El Senado mismo dependía en gran medida del resultado de los procesos electorales. Es por lo tanto vital hacerse un cuadro realista del proceso electoral. Y aquí, ¿cierto?, Jacobson coincide con lo que veíamos de Brandt y de Miller, la communis opinio de que los comicios centuriados estuvieran controlados por los más ricos y la votación no llegara hasta la última clase. La primera clase, evidentemente, era rica, entre comillas, comparada con los proletarios, pero su censo, 40, 50 mil sestercios, quizás la mitad de eso, no deja dudas de que no formaba parte de la élite. No formaba parte de la élite. O sea, la diferencia entre un ciudadano de primera clase en cuanto a renta y un caballero, o eques, era, 10 veces superior a la renta de un caballero. Enseguida, como la competencia por los cargos que se daba al interior de la élite, el voto de la centuria de caballeros de primera clase normalmente no sería unánime y habría que llamar a votación de las clases más bajas. Así resulta de algunos testimonios. Una centuria de pobres puede haber decidido una votación, una elección. En segundo lugar, la campaña electoral, las largitiones, el soborno, lo que en Chile llamamos cohecho, pero también los juegos y banquetes estarían dirigidas especialmente hacia los más pobres,
hacia la plebe urbana, hacia esos que Cicerón llama fax civitatis, la es de la ciudad, ínfima multitud ínfima, ¿no? No tendría sentido, como ya decíamos, repartir dinero entre todas las centurias y tribus si en el hecho iban a decidir solo los ciudadanos de la élite. Con Brandt, Miller y otros, Jacobson piensa que la noción de patronazgo no da cuenta del sistema político romano. Por el contrario, las elecciones, con votos secretos del siglo II, mejoraban la posición negociadora de la parte más débil. O sea, el cliente podía vender su voto por un mejor precio, si lo ponemos así. Es importante comprobar que, contra lo que se ha dicho a menudo, como Lily Ross Taylor, por ejemplo, las elecciones romanas no eran puramente personales, sino en parte políticas. Sin duda, las elecciones al consulado de Cayo Flaminio, de Mario, de César, lo fueron. El ciudadano podía tener su opinión de lo que era conveniente para la República. Los candidatos podían politizar la elección al presentar un programa legislativo. Sin embargo, parece haber habido una norma adversa, una norma social, adversa a la excesiva politización de los comicios, de las elecciones. El sistema centuriado puede haber contribuido a que un candidato que tenía que buscar apoyo en distintos estratos no se planteara abiertamente en una posición política contenciosa. Pero ello ocurría de modo no muy diferente a cómo en las elecciones modernas la lógica electoral tiende hacia el centro. En las elecciones modernas se disputa, evidentemente, el voto de los indecisos. En conclusión, para Jacobson, las elecciones competitivas eran para los nobles el medio de asegurar sus dignitas, su honor, y para la plebe urbana el medio de asegurar sus cómodas, sus bienes. El Principado alivió a los nobles de esta carga, pero a costa de su libertad política. Y al mismo tiempo se resolvió el problema de la plebe rural, que porque ésta no votaba, no había sido atendida por la República. Dos autores más, tenemos tiempo, no tengo moderador, así que estoy en libertad. Ya. Henrik Muritzen toma nota en Plebe y Política en la tardía República Romana. Toma nota de un hecho significativo, de cómo el debate académico en las últimas décadas ha incorporado el concepto de democracia en el análisis del sistema político romano y ha rehabilitado a la plebs romana, hasta entonces merecedora de poca consideración por parte de los historiadores. No obstante, decía Muritzen, hay que preguntarse si en Roma había efectivamente algo como gobierno de los muchos. Porque una cosa es la ideología y otra cosa es la realidad práctica, si esa ideología refleja el poder político efectivo del pueblo. Por otra parte, habría que reconocer que la participación popular en los actos políticos romanos no era meramente simbólica como quiere Hülkerskamp. Lo que se necesita, dice Muritzen, es estudiar la escala real de la política romana. Y hay algunos datos. El comicio, el antiguo lugar de reunión del pueblo romano, constituía un espacio útil de unos 1.300 metros cuadrados, lo que significaría unas 4.800 personas como máximo de capacidad, ¿no? Aunque considerando la separación que puede haber entre las unidades de voto, la cifra máxima real fuera de 3.600. Ciertamente, 4.800 o 3.600 es un pequeño porcentaje de la población cívica ya en el siglo IV. El siglo I, por supuesto, un porcentaje mucho menor. En el foro romano puede haber habido un espacio apto para 15.000 o 20.000 personas, pero el depósito, puesto que el voto era escrito en esta época, el depósito de cada voto en el templo de Castor tomaría un tiempo, por lo que Muritzen conjetura como más probable pensar en unos 3.000 votantes a lo largo de 6 horas y media.
En suma, dice Muritzen, de la fuente se puede desprender una asistencia a las asambleas como media del orden de unas 3.000 personas, 6.000 como máximo en algún caso especial. Eso dimensiona el problema que estamos discutiendo. El punto para Muritzen es que la asistencia a las asambleas tiene que haber sido normalmente baja, lo que corresponde al interés de una oligarquía, como observa Aristóteles. En Roma nunca se alentó la participación política de los ciudadanos, como se hacía en Atenas, en cambio, y es poco probable que un tabernarius, un tendero, un comerciante, cerrase su tienda para asistir a una asamblea, menos aún para la plebe que trabajaba con sus manos. En general, piensa Muritzen, asistían a las asambleas aquellos para quienes la celebración del ritual cívico en que las mismas consistían compensaba el sacrificio relativo de tiempo y dinero. Esto es, estos asistentes a las asambleas eran los boni de Cicerón, los miembros de las clases propietarias, de las clases ociosas, que tenían intereses comunes con los políticos y de las cuales, de estas clases, podía esperarse conformidad. Los comicios tributos raramente rechazaban la rogatio, la proposición del magistrado presidente, y más que centro de decisión política, habrían sido órganos de consenso, con una función puramente simbólica y ritual. Sin embargo, Muritzen tiene que reconocer que en el siglo I hay una abundante legislación popular, votada contra la voluntad del Senado. Muritzen explica este cambio por la migración a la ciudad de ciudadanos rurales pobres, que, como se ha dicho, conservaban su afiliación en las tribus rústicas. Votaban, por tanto, en todas las tribus del sistema tribal romano. En cambio, se ha visto en las contiones, las asambleas informales, la institución más democrática del sistema político romano. En estas asambleas habría habido información y debate. Muritzen señala las dificultades. Nunca fueron foros de debate, solo escenarios para la presentación de los políticos, porque cada magistrado convocaba las asambleas que quería, ¿no? Y hablaba lo que quería. Pero hay testimonios de polémica, incluso enfrentamiento violento en estas contiones. Tampoco existió la plebs contionalis, la plebe contional. No obstante, reconoce Muritzen, en el último tiempo de la República comenzó a asistir a esta asamblea a un público nuevo. Estas asambleas se hicieron más imprevisibles y también más violentas. Y la élite perdió su papel tradicional, y eso es parte constitutiva de la crisis de los últimos 30 años de la República. Y por fin, Robert Morstein Marx, siguiendo a Miller, reivindica el papel de la contio, de estas asambleas como lugares de encuentro en los líderes políticos y los ciudadanos. Pero, por otra parte, Morstein Marx se opone a Miller en la idea que esta fuera una constitución o un sistema político efectivamente democrático. El sistema político de las contiones no era en absoluto desdeñable. Desde luego eran de convocatoria informal, más rápida y de libre acceso al público. Su público habitual no se limitaría, como quiere Muritzen, a los boni, ¿cierto? Habría más de un segmento de la población física presente. Cuando algunas fuentes como Cicerón nos dicen que en alguna asamblea estaba llena de esclavos y libertos, eso es posible porque no había control de la asistencia. El punto es que la multitud de la contio era construida, entre comillas, simbólicamente como representación de todo el populus romanus. Pero la distancia entre el símbolo y la realidad, es decir, cuántos y quiénes eran los asistentes, permitiría interpretaciones polémicas. Esta plebe contional, sin embargo, tendría, dice Muritzen, un conocimiento cívico superior al de muchos ciudadanos en las democracias modernas. Muritzen destaca sobre todo el papel de la oratoria, el discurso que es asimétrico, porque el que habla y el que escucha, el discurso informa, ¿no es cierto?, el consenso del pueblo romano. Es decir, las categorías con las cuales el asistente a una asamblea escucha y entiende, interpreta el discurso, esas categorías son proporcionadas por el discurso mismo. El discurso público, la oratoria, los oradores, era el elemento jerárquico en las asambleas romanas. Concluye el autor: el éxito de la retórica contional estuvo en que nunca se pensaron verdaderas alternativas al sistema político.
Los más radicales de los líderes populares no querían, por ejemplo, reformar el Senado o transformar la Constitución. No había discusión acerca del sistema político, simplemente acerca de políticas. Y eso este autor lo atribuye a este éxito de la retórica constitucional que articula el consenso entre gobernantes y gobernados. Bien, en conclusión, hemos resumido los principales puntos de vista en la discusión sobre el carácter del sistema político romano. Con seguridad, el debate continúa, como dice Jacobson, y va a continuar. De obvia relevancia es el tema de la asistencia a las asambleas romanas. Aquí tomamos algunos puntos insalvables en que no es posible seguramente zanjar la polémica. Pero un punto central es la definición precisa de los términos de democracia y de oligarquía. No son nociones unívocas. Una de las críticas a Syme ha radicado en un uso poco consistente de la palabra oligarquía. Syme parecía concordar con las teorías de las élites en boga en su época, debidas principalmente a Gaetano Mosca, a Robert Michels y Vilfredo Pareto. La idea de que siempre una élite, siempre una clase dirigente la que ejerce el poder, no obstante cualquiera que sea la forma de la constitución o del sistema político. A Gaetano Mosca, sociólogo de los años 20, parece deberse a la expresión clase política. Si es así, si todo sistema político es por su naturaleza oligárquico, sería redundante decir que la República Romana era una oligarquía. Naturalmente habría que distinguir en tipos y grados de oligarquía. Después de todo, la República Romana no era igual a la Inglaterra del siglo XVIII, un acabado modelo de oligarquía, o a algún régimen semicolonial del tercer mundo. Si se sostiene que en Roma el nivel de participación popular era la válvula de seguridad del sistema oligárquico, puede uno preguntarse qué oligarquía era esa que dependía en tal grado de una válvula de seguridad. Si hay que buscar los elementos democráticos en el sistema político romano, no tiene sentido establecer como punto de referencia una democracia ideal. Ciertamente no era la democracia Roma no era la democracia deliberativa de Jürgen Habermas, de la cual hay pocos ejemplares conocidos. Comparada con la Atenas clásica, sin duda la República Romana tardía era muy poco democrática. Pero aparte de la diferencia de escala en cuanto a población y territorio, vale la pena reparar en que la Asamblea ateniense, la asistencia no parece haber subido normalmente mucho más allá de los 6.000 ciudadanos, y que el lugar de reunión de la Asamblea ateniense, la Penix, puede haber tenido capacidad para 13.000 personas. Esto es entre un quinto y un décimo del cuerpo ciudadano en el siglo V, como asistencia habitual y máxima, ¿no? En parte las razones de la inasistencia en Atenas pueden haber sido las mismas que en Roma, distancia del centro cívico. Por cierto, en las democracias modernas, la participación electoral, la única forma de participación que normalmente tienen a su alcance los ciudadanos de estados modernos, es también un problema. Se ha hablado, por ejemplo, de los efectos oligárquicos del voto voluntario. Hay estudios que muestran que el voto voluntario terminen votando los más acomodados y de mayor educación, con exclusión del resto. Es claro que en Roma, como en casi toda ciudad antigua, existían calificaciones censitarias. Se puede sostener que en la Atenas democrática no había una clase política. Con seguridad en Roma tenemos que considerar como tal al grupo de senadores políticamente activos. En las democracias occidentales puede darse por establecido que los miembros de la clase política han provenido tradicionalmente de una élite social o se integran rápidamente a ella. Entonces, hay ejemplos sobran, y para hablar de aristocracias probablemente tales hay que recordar que Winston Churchill era miembro de una familia de la nobleza inglesa. Pero de todas maneras hay una élite social, ¿no es cierto?, en la democracia. Enseguida termino. Asimismo, en Atenas seguramente la relación entre magistrado y cuerpo ciudadano es desde luego más horizontal que en Roma. Pero al igual que en Roma, en las democracias modernas los ciudadanos deben elegir entre candidatos propuestos por otros. Y a diferencia de Roma, los ciudadanos no tienen normalmente injerencia en el proceso legislativo. Incluso en los regímenes modernos, en que el plebiscito o el referéndum son un procedimiento normal, las preguntas a que debe responder el ciudadano común son formuladas por la autoridad o por un grupo que en determinadas condiciones accede a ese privilegio. Finalmente, la República Romana, al igual que Atenas, aunque en forma menos sistemática, hacía gran uso del sorteo.
Evidentemente el sorteo pone a los participantes en un proceso de igualdad de condiciones. Ello parece impensable para las democracias modernas. Si el soborno electoral en gran escala, el cohecho como lo llamamos, parece haber desaparecido en las democracias modernas, otras formas de manipulación como la propaganda parecen haberlo reemplazado. En conclusión, pues, si críticas semejantes a las que se puede hacer al sistema político romano se pueden hacer igualmente a otros sistemas políticos, incluso tenidos habitualmente por democracias ejemplares, la crítica a la República Romana tardía, en cuanto especialmente oligárquica, pierde mucho de su peso. Todo como un grano salis, por supuesto. A la hora de seguir el debate sobre el carácter del sistema político romano, se imponen algunas reflexiones. Las mismas se reflejan en nuestra propia época. Gracias y perdón, señor moderador. Profesor, bueno, dentro de las prácticas políticas que vemos en la antigua Roma, ¿no es cierto?, como este soborno y todo, ¿hay existencia de lobby propiamente tal para como asegurar una elección o como para potenciar algún candidato u otro en las distintas centurias? Sí, por cierto, y la respuesta está en un manual de campaña electoral atribuido a Cicerón, ¿cierto? El Commentariolum Petitionis, que ahí se dice todo lo que tiene que hacer un candidato para ganar una elección. Buscar los votos, pedir los votos por aquí, por allá, a todos los sectores sociales, a todas las tribus, etcétera, ¿no? Hacerse simpático, etcétera, etcétera, ¿no? No comprometerse con puntos muy controvertidos, porque eso significa perder votos. Y, por supuesto, buscar el patrocinio, digamos, el padrinazgo de personas de prestigio. Sí, eso se puede llamar lobby, ¿no es cierto? Edwin, la verdad muy interesante escuchar este recorrido por la historiografía moderna, ¿no?, del tema. Entonces quiero dirigir a ese punto mi pregunta. En general, estos autores contemporáneos están bastante marcados por la divergencia entre ellos. Ahora, de los nombres que yo conozco que tú has mencionado, un aspecto que resalta es su conocimiento de las fuentes del periodo. Cada uno de estos argumenta con citaciones muy precisas, muy puntuales, etcétera. Entonces, pareciera ser como una conclusión que entre más se conocen las fuentes, más se discrepa. Y la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades se dan de llegar a un cierto conocimiento al final que pueda ser común o atendible respecto de esta forma de división política o de acuerdos políticos en Roma? No sé si soy claro. Sí, no, perfectamente. Sí, algunas conclusiones provienen de los datos físicos. Lo cité aquí. ¿Cuántas personas cabían en el comicio? El espacio situado frente a la curia. No más de 3.000 parece, no mucho más de 3.000. ¿Cuántas personas cabían en el foro romano? Que es un espacio mucho más amplio. Quizás más, pero ¿cuánto se van a demorar esas personas depositando su voto? Pues tenía que proceder tribu por tribu, centuria por centuria, llevando el voto. Entonces seguramente se van a demorar mucho más. Bueno, ahí hay datos firmes, ¿no es cierto? Y no podemos decir, la conclusión es obvia. Una minoría de la población cívica era la que participaba regularmente en los actos políticos, elecciones o votación legislativa. Ahora, otras cosas van a ser siempre materia de interpretación. Una anécdota, por ejemplo, que cita Muritzen, y que la interpretación de Muritzen es la interesante. Una anécdota según la cual un personaje político romano, segunda mitad del siglo II, Escipión Nasica, dirige una observación jocosa y ofensiva a un ciudadano común, evidentemente un campesino. Le dice, ¿qué manos tienes? Manos callosas, maltratadas. ¿Acaso caminas con ellas? La conclusión es que este personaje perdió la elección, porque supuestamente todo el mundo, todos los votantes allí tomaron ofensivo esto y votaron contra él o por el candidato rival. Entonces Muritzen dice, pero no crean ustedes que los votantes ahí eran campesinos que tenían las manos callosas. Los votantes eran gente bien, relativamente acomodada, de clase media, diríamos, ¿no es cierto?, entre comillas, que temieron ser confundidos con campesinos. Entonces votaron porque, para mostrar
su rechazo a ser confundidos con campesinos. Esa es la interpretación de este autor. Pero me resulta más lógico pensar en lo que es el sentido natural que dice la anécdota. Es decir, que había votantes que eran campesinos, que tenían las manos callosas por el trabajo manual y que se sintieron ofendidos cuando a uno de los suyos le decían, que caminaba con las manos, y por eso votaron contra uno. Bueno, pero ahí estamos en un punto de interpretación en que no podemos ya zanjar la cuestión. Sí, me faltó una parte de la pregunta. Ya. Agradezco la respuesta porque iba en eso. Una corriente historiográfica importante del siglo XX es la marxista, ¿no? No me pareció escuchar ningún historiador, no hay aporte en esa área. Recuerdo la escuela en el Instituto Gramsci, podría quizás considerarse, Mazzarino en algunos de sus escritos. Claro, Jacobson, por ejemplo, ha publicado en las publicaciones del Instituto Gramsci, el historiador de la Universidad de Tel Aviv, si no me equivoco. Sí, lo que pasa, claro, conceptualmente, para una posición marxista hay un problema, ¿no es cierto? ¿Qué tan democrática podía ser Roma si era una sociedad esclavista? Entonces, ahí hay un problema de partida. Luego, muchos historiadores marxistas o han suscrito la tesis que viene de Mommsen, que efectivamente hay aquí una pelea entre aristocracia y pueblo, ¿cierto? ¿Cómo se da eso? Es lo que queda por explicar. O bien han despachado a la República Romana como simplemente oligárquica. Este es el dominio de la aristocracia, no hay nada que hacer allí, y el pueblo estaba marginado y sin participación política alguna. Pero no constituyen un aporte... Yo no he encontrado, probablemente los hay, pero no conozco a todos los historiadores que han escrito sobre la materia. Pero no, pero diría que se ven un poco un pie forzado. Y los aportes más novedosos y más discrepantes incluso vienen de una historiografía no marxista, diría eso. Porque esta historiografía marxista también se centra mucho en los resultados finales de la crisis, ¿no es cierto? César, etcétera, y desde ahí evalúa, describe, ¿no es cierto?, los antecedentes sociales que llevan a eso. Y en el campo de los estudios sobre César, crisis final de la República, sí me parece que hay quizá algunos aportes que se podrían... Sin duda, ¿no? Pero como digo, claro, ahí la oposición fundamental no es al interior del cuerpo ciudadano. El cuerpo ciudadano sería una élite comparada con los millones de esclavos. Entonces serían, de acuerdo a cierta lógica por lo menos, sería poco relevante las controversias políticas de una élite, incluyendo entre la élite al millón de ciudadanos romanos que eran una élite comparado con los no ciudadanos y los esclavos. Siguiendo un poco el punto anterior, también me ha parecido muy interesante, y este es un tema que efectivamente tú has planteado prácticamente 100 años de historiografía, y es un tema que va a seguir en el debate historiográfico, por cierto. Ahora, tú lo planteaste muy bien también, pero me gustaría ver si a lo mejor pudieras profundizar en la diferencia que se podría establecer entre los comicios centuriados y el papel que tiene la Contio, porque la Contio de alguna manera como asamblea pública, asamblea popular, va preparando en cierta medida y de alguna manera, creo yo, influye finalmente en la votación de esta primera clase de la centuria. Y por último comentario, ¿no se podría llegar a una posición un poco ecléctica o híbrida de un sistema oligárquico con un basamento netamente popular? O sea que volvemos a la tesis de la constitución mixta de Polibio, que no me parece mal, ¿no? Pero habría que afinarla. Sí, me perdonan los alumnos, ¿no? Que muchas cosas las di por supuestas, tal vez habría que haber sido más explícito. Efectivamente, los comicios centuriados, todo el mundo sabe, tienen una organización censitaria, democrática. ¿No es cierto? Que efectivamente el voto comienza por la centuria llamada prerrogativa, que es sorteada, y votan primero la primera clase, después las clases sucesivas. El punto es que esas son las asambleas formales, comicios centuriados que eligen, comicios de tributos que legislan. Pero además está esta Contio, que es una asamblea informal, que se cita rápidamente, asisten los que pueden, ¿cierto? Y el magistrado que preside, porque siempre es un magistrado el que convoca, el magistrado justifica una elección, justifica una posición, justifica una política, justifica su propia posición, desde luego, con un discurso. Supuestamente hay allí controversia, ¿no? Supuestamente hay alguien que puede objetar, ¿no es cierto? En los comicios nadie habla, nadie pide la palabra, en estas constituciones se puede hablar, se puede discutir. Entonces, por eso autores como Miller han visto allí un centro de debate y de controversia política importante. Y efectivamente, estas constituciones
pueden preparar, y a veces muy rápidamente, ¿no? El magistrado convoca una contio, inmediatamente después disuelve la contio y cita a los ciudadanos como comicios tributos. Esos mismos ciudadanos se van a organizar en otra forma de votación que la de los comicios tributos. Entonces, evidentemente, lo que está fresco, los discursos que se dijeron están frescos en la memoria del ciudadano que vota. Claro, en ese sentido, las contiones serían el elemento más democrático de la política romana, sin duda, ¿no? Pero ahí entonces está la polémica sobre cuántos asistían y claro, uno podía convocar solo a los partidarios, o tratar, eso es incontrolable tal vez, pero tratar de que asistieran solo, en último término, como hay testimonios, controlar el acceso para que no asistieran los contrarios reconocidos, lo que se hace también en las asambleas universitarias, tengo entendido. Eso. Bien, damos un aplauso.